Esto es Ojo en Tinta, el podcast. Lecturas para salvar al mundo. Conduce este capítulo la cantautora Jan. Se volvía cada día más denso y pesado. El usual rubor gris de la capital británica se enturbiaba con los sonidos metálicos, sordos y graves, que a rugidos rompían la verde tranquilidad de los jardines y calles del barrio de Bloomsbury, por donde Virginia Woolf suele transitar. Una sombra emergía y comenzaba a inundarlo todo. Primero el pensamiento, luego las palabras, después los diarios, las ciudades, los campos, hasta finalmente quedarse pasmada en la mirada de las personas. Es 1941 e Inglaterra está en guerra, así como prácticamente toda Europa. Virginia Woolf es una escritora inglesa nacida en 1882, mundialmente conocida por su trabajo escrito y editorial, considerada por el mundo intelectual moderno como una de las autoras más prodigiosas y brillantes del siglo XX, que decidió apagar su voz el 28 de marzo de 1941 en plena guerra. Adentrándonos en su universo literario, nos encontramos de lleno con su profundidad y habilidad para navegar en su mundo interior, siendo este uno de los aspectos más fascinantes que podemos hallar cuando leemos los textos de esta escritora, que constantemente deja entrever una visión adelantada a su tiempo sobre temas relacionados al rol de la mujer, como en su libro Una habitación propia, o cómo olvidar el impecable inicio. La señora Dalloway dijo que compraría ella misma las flores, en su famoso libro La señora Dalloway. Estas obras han sido fundamentales en la bibliografía del feminismo del siglo XX. También podemos encontrar viajes profundos de conciencia y pensamiento en sus diarios y en títulos como Las olas, publicado en 1931, libro con el cual, les confieso, comenzó mi amor por esta escritora. Al acercarse a la playa, cada barra se alzaba, se amontonaba sobre sí misma, rompía, y se deslizaba un sutil velo de agua blanca sobre la arena. La ola se detenía, y después volvía a retirarse arrastrándose, con un suspiro como el del durmiente, cuyo aliento va y viene en la inconsciencia. Es fascinante la sensibilidad y habilidad con la que Virginia Woolf logra plasmar en palabras imágenes que contienen y mezclan la percepción, la conciencia, lo cotidiano y la naturaleza. Por esa maestría constante en sus escritos, no es de sorprender que sea transversalmente una de las escritoras más citadas e influyentes en el mundo artístico contemporáneo y por ende, tampoco sorprenderá que su nombre o alguno de sus libros se consideren a estas alturas como clásicos y por supuesto para estar presente en esta lectura para salvar el mundo. Pero no es solo su historial de obras el que hace que Virginia Woolf se encuentre entre los nombres presentes en este podcast, sino particularmente por una de ellas. Orlando es un libro publicado en 1928 por la editorial inglesa Hogarth Press, fundada y dirigida por ella y su marido Leonard Woolf en 1917. Es una obra que aborda de una manera ágil y aguda la identidad de género, situándose como una de las lecturas imprescindibles de la literatura queer y que incluso recientemente estuvo en boca de todes cuando durante el 2023, sí, dije bien, 2023, fue prohibida su lectura en los programas educacionales de España por promover la teoría de género en la infancia. ¿Tendré entonces que empezar a respetar la opinión del sexo contrario, por monstruosa que me parezca? Recordó que cuando era hombre exigía que las mujeres fueran obedientes y castas, que aparecieran perfumadas y exquisitamente ataviadas. Ahora tendré que pagar en carne propia por esas exigencias, reflexionó, porque las mujeres
A juzgar por mi corta experiencia, no somos naturalmente obedientes y castas, ni nacemos perfumadas y exquisitamente ataviadas. Solo la más tediosa disciplina nos alcanza esas gracias, sin las cuales no podemos disfrutar de ninguno de los deleites de la vida. Quien protagoniza la novela, la mismísima Orlando, aristócrata, que tras una vida reconociéndose y desenvolviéndose como hombre, un día despierta como mujer, viviendo cientos de años hasta la actualidad, siendo este momento del relato una de las primeras menciones de gran alcance donde se aborda la identidad de género. Orlando se había convertido en mujer, no es posible negarlo. Pero en todos los demás aspectos, Orlando seguía siendo exactamente el mismo. El cambio de sexo, aunque alteraba su futuro, no alteraba en nada su identidad. Sus rostros, como demuestran los retratos, seguían siendo prácticamente iguales. Su memoria podía remontar sin obstáculos todo el curso de su vida pasada. Alguna leve vaguedad podía darse, como si algunas gotas oscuras hubieran caído en el claro estanque del recuerdo. Ciertas cosas se habían debilitado un poco, pero eso era todo. Al parecer, el cambio se había operado de forma indolora y completa, de tal modo que la propia Orlando no se extrañó. Muchas personas, en vista de lo anterior, y sosteniendo que semejante cambio de sexo es contra natura, se han empeñado en demostrar: 1. Que Orlando había sido siempre una mujer. 2. Que Orlando es, en este momento, un hombre. Dejemos que decidan los biólogos y los psicólogos. A nosotros nos basta con formular el simple hecho de que Orlando fue un hombre hasta los 30 años. Entonces se volvió mujer y ha seguido siéndolo desde entonces. Entre algunas representaciones cinematográficas y audiovisuales, recientemente en el documental Orlando, mi biografía política, del 2023, el filósofo Paul Preciado realiza una hermosa aproximación libre al libro de Virginia Woolf, representando a Orlando por muchas personas a lo largo de la narración, finalizando con una fundamental declaración de que Orlando es un ser planetario no binario. La ropa no es sino un símbolo de algo escondido muy adentro. Fue un cambio en la propia Orlando lo que dictó su elección de indumentaria de mujer y sexo de mujer. Pues aquí de nuevo nos tropezamos con un dilema. Por diferentes que sean los sexos, se entremezclan. Sin duda, la existencia de un libro como Orlando, desde el punto de vista de la diversidad, tiene un alcance enorme. Aunque esta genialidad a veces puede eclipsar otro aspecto muy importante de este relato, y es que su creación fue un acto de amor. No es tan frecuente encontrar que se hable de amor romántico o de pareja cuando hablamos de los tópicos que aborda Virginia Woolf en sus libros. De hecho, con respecto a su personalidad, se le retrata como una mujer frágil, enfermiza, frígida, aunque sí muy crítica, pulcra e intelectual, y distante de cualquier pasión. También sabemos que gran parte de su vida convivió con el diagnóstico de trastorno bipolar, siendo esta patología mencionada constantemente cuando nos acercamos a su figura, y como suele ser habitual, la salud mental de artistas muchas veces monopoliza la revisión de sus vidas y obras, eclipsando otros aspectos también importantes e influyentes de sus procesos creativos, fortaleciendo esta idea relativamente generalizada de que su brillantez y genialidad proviene de la patología que padecen y en algunos casos incluso identificando el dolor y el sufrimiento como motor de inspiración y creación. Como paréntesis, podemos mencionar que en 2018 la comediante australiana Hannah Gadsby, en su monólogo stand-up, Nanette, realizó un análisis muy inteligente para hablar de un artista también categorizado de esta manera, Vincent van Gogh. Proponiendo una perspectiva distinta a cómo se suele interpretar la presencia de algunos colores en su pintura, nos invita a centrar nuestra atención en el acto amoroso de Theo, su hermano, quien ante la condición psíquica en la que vivía Vincent, procura el tratamiento psiquiátrico y los medicamentos que le permiten a éste la estabilidad suficiente para pintar gran parte de su trabajo, y donde una consecuencia del uso de esos fármacos podría haber alterado su sensibilidad al amarillo tan característico en su obra.
English words are full of echoes, memories, associations. They've been out and about, on people's lips, in their houses, in the streets. Amo como mujer y te amo porque eres mujer. Son comienzos de 1920 y Virginia Woolf conoce a la escritora Vita Sackville, ambas mujeres casadas, provenientes de familias inglesas, una de clase media y la otra aristócrata, una con fama de frígida y la otra de Casanova. Virginia y Vita sostuvieron una intensa relación amorosa, de la cual nos queda una fascinante colección epistolar, fotografías, relatos y, precisamente, Orlando. En 2023 fue publicada una compilación de cartas por la editorial Banda Propia, traducidas por Ángelo Narváez y con prólogo de Gabriela Wiener, donde se recoge la conversación en cartas durante la creación y escritura del libro, y se puede encontrar que la inspiración del libro fue Vita, a quien por supuesto está dedicado el libro. Pero no podía ser una dedicatoria común y corriente, porque es Virginia Woolf. Y como todos los amores de Orlando habían sido mujeres, ahora, debido al culposo retardo con que el organismo humano se adapta a las convenciones, aun siendo mujer ella misma, seguía amando a una mujer. Y si la conciencia de pertenecer al mismo sexo tuvo algún efecto, fue el de avivar y ahondar los sentimientos que había tenido como hombre, pues ahora se le aclararon los signos y misterios que antes eran opacos. Ahora la oscuridad que separa los sexos y que permite que innumerables impurezas se acojan a su penumbra se disolvió. Y si hay algo en lo que dice el poeta sobre la verdad y la belleza, aquel afecto ganó en belleza lo que perdió en falsedad. Pongamos un poco de contexto. La historia de estas escritoras no estuvo exenta de la discriminación propia de la época en la que vivían, donde ser mujer condicionaba aún más no solo tu desarrollo personal, sino también tus derechos, como los de herencia y propiedad. Este último aspecto es muy importante, ya que Vita Sackville, siendo hija única, pero mujer, no tuvo derecho a heredar los bienes y patrimonios de su familia, sino que estos fueron transferidos a su primo. Este acontecimiento no dejó indiferente a Virginia, quien ante esto y estando en plena relación con Vita, decide comenzar a escribir Orlando, inspirándose completamente en la personalidad e historia de ella. Esto convierte a este libro en una especie de reivindicación ante la injusticia que estaba viviendo Vita tan solo por el hecho de ser mujer, encontrando a través de la escritura la manera de enmendarlo, llegando incluso a crear un mundo literario completo en el cual recibiera lo que le correspondía. O mejor dicho, de otra manera, citando las palabras del hijo de la misma Vita Sackville, Nigel Nicholson, que define a Orlando como la carta de amor más larga y encantadora que existe en la literatura. Esto fue Ojo en Tinta, Lecturas para Salvar al Mundo, un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, convocatoria 2022. Puedes encontrar todos los capítulos en Spotify, en YouTube y en www.ojoentinta.com. Sigue a Ojo en Tinta en Facebook, Twitter e Instagram y cuéntanos de tus lecturas para salvar el mundo. Agradecemos la voz en las lecturas a Victoria Falcón Blancarte.